Bueno, y por último, la última cosa que vamos a tener para esta serie, no de todo, ahí está, es el tema de difusión. Bien, normalmente doy al revés, difusión y después osmosis, porque me sirve, la difusión la encuentro un poco más intuitiva, pero bueno, ahora lo hice justo acorde a cómo viene el apunte de UA 21, ¿no? Entonces, la cuestión de difusión es algo que estamos bastante familiarizados, ¿sí? Fundamentalmente, si ustedes, no sé, les gustan los saumerios, los perfumes y eso, me sirve mucho si tuvieron experiencia con eso para que se imaginen por dónde va a venir mi ejemplo y esta vinculación con la vida, ¿no? Entonces, vamos a anotar esto, difusión. La difusión va a ser un fenómeno que va a ocurrir en fluidos, gases o líquidos, ¿sí? Y para esto yo quiero que se imaginen lo siguiente. No sé, yo tengo una escena muy patente de cuando iba al colegio, un millón de años. ¿Qué tipo, no sé, en una época donde estaba de moda el chocolate y no era raro que algún compañero se pusiera el Latz chocolate en el momento del recreo, ¿no? Entonces vos ponele que tenías, no sé, vamos a hacer un esquema así muy burdo de lo que era el aula. Bien, acá tenías la puerta, un picaporte, ponele, y acá estaba el sujeto compañero que se había puesto el haz chocolate, ¿no? Ahí está sentadito. Entonces, ¿qué pasaba? La zona digamos, irradiación de la fragancia de ese haz chocolate fue las cercanías del señor sobaco de esta persona, pero por algún motivo, cuando venía el profesor, la profesora que diera, decía quién se puso perfume. Bien, o sea, la persona que estaba acá podía percibir, podía oler ese perfume. Para los que no sepan, el perfume está dado por distintos compuestos, bien, las moléculas que son, se unen a los receptores olfativos y bueno, eso desencadena lo que nosotros percibimos como, uy, qué rico aroma o qué baranda porquería que hay, ¿no? Pero ¿qué pasó entonces? Estas fragancias de este hot chocolate, que era muy invasivo, de alguna manera, él se ponía acá, pero volaban esas partículas hasta que todo el aula quedaba inundado de esa deliciosa fragancia, ¿no? Creo que sigue estando la chocolate, pero bueno, no importa. Entonces, el punto es, esta situación seguramente la vivieron, ya sea con una persona que se pone a perfume y de repente toda la habitación huele a perfume, o una persona que se tira un pedo en un ascensor y de repente todo el ascensor tiene olor a pedo, bien. Con las fragancias es como bastante experimentado esto, ¿no? Por cada uno. También lo podemos pensar, no sé si alguno pinta o utiliza colorantes para algo, que si ustedes tienen el agüita, ponele ahí, el agüita obviamente lo estoy diciendo con W como buena Karen, y ustedes tiran una gota de colorante, ¿qué pasa? Al cabo de un rato lo que vemos es que todo el líquido se tiñe, ¿verdad? Por más que no lo revolvamos. Después de un rato, bueno, ponerle que esto se me haya difuminado bien, ¿no? Pero después de un rato vemos una cosa así. Entonces, esos fenómenos donde vemos que de alguna manera termina todo el volumen que contiene esos compuestos homogéneamente ocupado por ese compuesto, es este fenómeno de difusión. Bien, y está dado, nosotros vamos a ver esto con un esquema de la siguiente manera, está dado por una diferencia de concentraciones, al igual que ocurría con la difusión, con la osmosis, perdón, pero la diferencia es que ahora no tenemos una membrana semipermeable que no permita el pasaje de los solutos ni nada, sino que al contrario, estas dos regiones están conectadas. Bien, entonces yo voy a tener una región 1, recipiente 1, lo que sea, que tiene una concentración de algún soluto, lo voy a esquematizar como una concentración alta, como un celeste más que oscurito, bien, que está conectado a otro recipiente, puede ser por ejemplo habitación 1 y habitación 2, y abajo de la puerta, qué sé yo, que está conectado a otro recipiente que no tiene esa concentración, sino que tiene una concentración menor. Y nosotros lo que observamos es que hay un movimiento de estas partículas que quieren ir para el otro lado, ¿bien? Que se van a mezclar. Bueno, este es un intento de hacer un degradé, ¿no? Ponerle. Entonces, ese movimiento de esas partículas que van de donde están más concentradas a donde están menos concentradas, es lo que nosotros denominamos el flujo, ¿bien? El flujo difusivo. El flujo lo vamos a representar con la letra J. Van a ver que tiene unas unidades raras, pero lo que representa este flujo es lo siguiente. Si yo a esto lo corto, así, imaginemos que esto es un tubo, así, y cuento cuántas partículas están pasando justo en esa
fileteada que yo hice de ese tubo, ¿bien? En un segundo, por ejemplo, en ese área pasan tantas partículas, tantos moles de partículas. Eso es lo que vamos a medir con el flujo. Van a ser cuántas partículas pasan en determinado segundo o unidad de tiempo en ese área en particular. Bien, entonces nosotros vamos a ver que las unidades van a ser unidades de cantidad de partículas, moles, sobre unidad de área, centímetro cuadrado, metro cuadrado, lo que sea al cuadrado, por segundo. ¿Sí? Este flujo va a tener una direccionalidad, esto no va para cualquier lado, no, vamos a tener una direccionalidad hacia de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. Bien, vamos a poner acá concentración 1, que es más grande, concentración 2, que es menos concentrado. Y este flujo nosotros vamos a ver que va a depender de varias cosas. Bien, en primer lugar va a depender de qué tan diferentes sean estas concentraciones. Un delta C, una diferencia de concentraciones. Recordemos que los deltas siempre eran uno menos el otro, bien, el más concentrado menos el menos concentrado. El orden de esto es para que el signo sea positivo. ¿Y por qué es esto? Y porque si imaginemos que esta era la situación ATS chocolatosa, bien, yo vería el flujo hacia allá. Acá está muy concentrado, que hay poco ATS, bueno. Si acá ya otra persona se tiraba chocolate, yo no veía tanto flujo, no veía este movimiento tan marcado, porque la diferencia no era tan grande, la diferencia entre las concentraciones. Lo mismo acá. Si la diferencia es muy grande, la diferencia de concentraciones, veo un flujo más abundante, ¿sí? Después va a estar también vinculado con la distancia que separa estos dos recipientes, estas dos mezclas con sus distintas concentraciones. Y esa distancia a mí me gusta representarla con un delta X, pero también podríamos ponerlo como un E, porque muchas veces lo ponen como un E de espesor, ¿sí? Pero es esa distancia que tienen que recorrer esas partículas. ¿Y por qué importa la distancia y por qué es inversamente proporcional? Y pensemos que si nosotros, no sé, yo tengo un tupper con una concentración de un gas y este conductito que los conecta, no sé, el otro tupper está en África, ponele, mide kilómetros y kilómetros, no voy a apreciar prácticamente un flujo. Bien, si esto es muy cortito, como si estuvieran pegados, voy a apreciar un flujo muy grande. Y por eso esta relación inversa. Y después vamos a tener otro coeficiente que nos va a estar apareciendo acá, que es la D. Y esta D, bueno, recordemos que la J era del flujo, y la D lo que nos va a representar es el coeficiente difusivo o coeficiente de difusión. Esta ecuación que tenemos acá tiene nombre propio, se denomina la ley de Fick. Ley de Fick. Bien. ¿Y qué onda con este coeficiente de difusión? Bueno, este coeficiente de difusión va a ser un parámetro, viene un valor que va a depender de las partículas que se estén moviendo acá. No es lo mismo que sea un compuesto muy grande, que sea una molécula más pequeña. Bien, entonces va a ser algo propio de lo que yo esté analizando acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener la ley de Fick, pero también vamos a poder modificarla de distintas maneras. ¿Por qué? Porque vamos a tener otras definiciones que van a aparecer y que vamos a poder mezclar con esta ecuación. Ejemplo. Si yo tomo esta división, esta diferencia de concentración sobre la distancia, ¿bien? Lo que vamos a encontrarnos es con otra magnitud que denominamos el gradiente. Posiblemente si hicieron biología encontraron constantemente la frase del gradiente de concentración. Bueno, ese gradiente, ¿sí? Y lo que nos dice, a ver, es una magnitud que apunta para cierto lado y nos dice hacia dónde iría el flujo. Bien, pocas palabras. Entonces, este gradiente G corresponde a la diferencia de concentraciones dividido la distancia que yo tengo. ¿Qué pasa? Si yo tomo esta ecuación de la de Fick sobre el flujo y en vez de poner delta C sobre delta X reemplazo eso, voy a obtener otra expresión de esta misma ley de esta forma. Y no es una ecuación completamente distinta, es lo mismo pero habiendo reemplazado dos parámetros por uno solo. De la misma manera, con la misma lógica, va a aparecer otro valor que corresponde ahora a tomar este coeficiente de difusión y este espesor o esta distancia, y eso corresponde a la permeabilidad. Permeabilidad. P, ¿sí? O sea que P va a ser coeficiente de difusión sobre esa distancia o el espesor que tengan que recorrer esas partículas. Nuevamente, voy a agarrar la ley de Fick y la voy a reescribir en base ahora a la P. Entonces, en vez de poner D sobre delta X, voy a poner directamente la P.
multiplicado por el delta C. Fíjense que es tomar y bautizar con nuevos nombres ciertas partes de la ecuación, ¿sí? Estas tres ecuaciones las vamos a utilizar indistintamente. De hecho, yo puedo igualarlas. Como todas son iguales a J, yo puedo decir que, por ejemplo, esto es igual a esto. ¿Bien? O podemos empezar a trabajar mucho con los ejercicios reemplazando y jugando con esto. Cosa importante que quiero que tengan en cuenta, las unidades. Ojo, porque si el flujo está hecho en base a unidades de área de centímetro cuadrado, el gradiente va a tener que, el gradiente tiene el coeficiente de difusión que tiene unidades de área y tiempo, van a tener que coincidir. La concentración va a tener que coincidir, ¿sí? Y fundamentalmente hago hincapié en la concentración, ¿por qué? Porque si la concentración está en unidades de molaridad, la molaridad representa mol por litro, es decir, mol por decímetro cúbico. Y ojo, de que si el flujo está en centímetros cuadrados y el coeficiente de difusión tiene centímetros cuadrados y la distancia está en centímetros, yo no puedo dejar esto así. Voy a tener que pasarlo a centímetros cúbicos para que todo coincida. Tengamos presente que si yo quiero pasar esto a mol sobre centímetro cúbico, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es dividir por 1000. Una cosa que hay que prestarle atención porque no va a aparecer como muy claramente o explícitamente, porque aparece la M grande, pero recordemos que esconde esto de fondo, ¿sí? Los ejercicios de difusión normalmente son muy directos y eso es lo que vamos a ver en la práctica. Así que lo que quiero de acá es que nos quedemos con qué fenómeno vamos a estar analizando y las fórmulas que vamos a tener ahí a mano. ¿Dale?